Listo. Entonces, la moneda. Básicamente vamos a empezar a hacer un recontexto histórico completo. La idea es que abarquemos o abordemos todos los aspectos fundamentales que han hecho parte de la evolución de la moneda hasta tenerla hasta el día de hoy, en donde si nos damos cuenta estamos teniendo monedas virtuales, ya ni siquiera necesitamos del papel, o sea, al principio necesitábamos de un mineral, un metal precioso, ahora ni siquiera necesitamos del papel para hablar de moneda, para hablar de dinero, ¿cierto? Ya existen transacciones totalmente virtuales, esto del Nequi, que es muy cercano, muchos de ustedes ya lo conocerán, o sea, básicamente estamos manejando dineros virtuales y eso sin hablar de las monedas tipo Bitcoin y demás que bueno, ha sido como un proceso tan avanzado, o sea, ya en qué momento pasamos del trueque de cambiarnos cosas a llegar ahorita a hablar de tener monedas encriptadas, o sea, monedas secretas, monedas que solamente conocen el valor dos personas, emisor y receptor, las criptomonedas, ¿no? ¿Cómo pasamos de hablar de monedas de oro a hablar ahora de bitcoins, que son monedas totalmente, pues, virtuales, digitales? Entonces, vamos a empezar con el concepto de la moneda, entender cuál es el concepto de la moneda. Eh, este es el concepto que aparece como tal en cualquier libro, cualquier cosa donde ustedes vayan a verificar. O sea, esto es como la generalidad del concepto, ¿listo? Del cual vamos a partir. Entonces se los dicto para las personas que vayan a copiar, para los que ya lo hayan copiado, pues bueno, igual se los voy a dictar. Entonces dice que la moneda es dinero de curso legal, dinero de curso legal emitido por las instituciones. Entonces copien ahí, dinero de curso legal emitido por las instituciones oficiales de un país, que ahí hay una cosita específica, ¿no? Pero ya la vamos a revisar. Generalmente en un banco central. Entonces, acá ya por definición tenemos bastantes características que nos hacen pensarnos como, bueno, el hecho de que la moneda por definición sea algo que, bueno, es dinero de curso legal, o sea, básicamente funciona respecto a las normativas de un lugar en específico, en este caso de un país, y generalmente es creado en un banco central. Esto ya nos dice algo muy importante y es el hecho de que la moneda, el concepto de moneda que conocemos hoy en día, es una creación de los bancos. O sea, conforme evoluciona y se crea la pertinencia a un banco, también empiezan a aparecer las monedas, ¿no? Es importantísimo eso y dependen también del valor que le dé en cada país. Vean que acá nos dice, esto en específico, nos dicen emitido por las instituciones oficiales de un país, o sea, ni siquiera es un concepto, no es un concepto global, ¿no? No es un concepto que tenga el mismo valor en cada lado, porque pues nosotros ya hemos visto que las monedas varían su valor dependiendo en del lugar que sean, del país que sean. Entonces, este valor, esta moneda como tal, este concepto de moneda, depende, uno, del lugar en donde esté, cuando estemos hablando, hoy en día, ¿no? Hoy en día depende del valor en donde esté, antes no era así, al principio no era así, pero ahora sí, depende del país del cual sea dicha moneda. Y bueno, tener en cuenta eso, ¿no? Que ese valor pues nace de los intereses de los bancos. ¿Sí? Básicamente. Nace de los intereses de cada uno de los bancos, o sea, es un concepto creado para que el sistema bancario funcione y pues de alguna manera crezca cada vez más. ¿Listo? La moneda pues termina beneficiando los intereses generalmente de los bancos, ¿sí? O sí, intereses bancarios. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, digamos que hasta ahí es donde va el concepto de la moneda hoy en día. Entonces, hoy en día hablamos de una moneda que, bueno, que depende del lugar en donde esté para que tenga su valor y que termina siendo, y que ese valor depende también en la confianza que haya en esa moneda, ¿no? Entonces, bueno, pero eso va a ser a lo que vamos a llegar después. Vamos a comenzar de 000. Cuando empieza el ser humano bueno, acomodarse en el planeta Tierra que le toca habitar. ¿Cómo era el principio el ser humano? Cuéntenme, ¿cómo era su transcurrir? ¿Será que ellos ya habitaban en un lugar en específico o qué hacían al principio los seres humanos para subsistir?
¿Existían en un lugar en específico? ¿Ellos el humano al principio ya tenía un lugar específico que habitar? ¿O cómo era su transcurrir? Cuéntenme. Ustedes lo saben, ustedes lo saben. ¿Cómo era, Gianfranco? A ver, cuéntame. ¿Cómo era al principio el ser humano? ¿Yo? Sí, a ver, cuéntame. ¿Al principio ya tenían un lugar establecido que habitar? ¿O cómo era? No, siempre han sido nómadas, o pues normalmente eran nómadas. Nómadas, esa era la palabra, ¿no? Entonces al principio el ser humano era nómada. ¿Qué quiere decir que fuera nómada? Pues básicamente que lo que hacía era estarse moviendo por todo el espacio, por todo su planeta Tierra, habitando todo el planeta Tierra, moviéndose de un lado para otro. Así era al principio, entonces vivían su transcurrir sin ninguna necesidad de un bien material, lo único que llevaban consigo era ganas de explorar algunas herramientas, ¿sí? Y la comunidad que los acompañaba. No había como tal esta idea de acumulación de cosas, porque en ese entonces el hecho de acumular cosas les impedía avanzar en su caminar, ¿sí? Les dificultaba su vivir, entonces no pensaban en acumular cosas, sino antes de deshacerse cosas y andar lo más livianos posibles. Pero esto trajo problemas. ¿Quién me podría decir qué problemas podría traer el hecho de habitar un planeta Tierra de manera nómada, de ir caminando por ahí? ¿Qué problemas podría traer? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué problemas traería para una civilización que está moviéndose por todo el planeta Tierra siempre, constantemente? Porque tuvo que haber un problema, ¿no? Si no, no Muerte, ¿no? existiríamos Que, ahorita. Dime, Juan, profe, La muerte, ¿no? ¿por qué moría la gente? Pues porque igual por la muerte es enfermedades, inevitable. Porque eran terrenos inexplorados, ¿no? Exacto, sí, en cierta medida esa era una de las problemáticas, ¿no? Bueno, si yo voy andando por ahí, pues voy andando en lo desconocido, eso quiere decir que a veces, bueno, me voy a encontrar con territorios que son geniales para vivir, buenos climas, buenos recursos para alimentarme, para vestirme, ¿no? En ese entonces, pues se pensaban como en las primeras necesidades, en las necesidades básicas, entonces, en cumplirlas, en suplir esas necesidades, como, bueno, a mí solo me interesa pues tener para alimentarme y para vestirme, pues porque eso es lo que me ayuda a enfrentar las situaciones climáticas, tener un abrigo. Eh, pero esa era la cuestión, ahí aparecía el problema, ¿no? Bueno, si yo voy como deambulando, no todos los lugares van a ser habitables, me voy a encontrar con lugares en donde los recursos alimenticios realmente escaseen por completo, en donde también las situaciones climáticas sean desastrosas, o sea, sea muy difícil estar ahí. Y pues evidentemente eso a la larga me podría llevar a la extinción, ¿sí? O sea, si llegase a un gran periodo de espacio en donde no puedo habitar, pues en algún momento me va a extinguir, me va a morir, ¿no? Lo que ustedes hablaban de morirse. ¿Qué otro problema creen que surgía también, que era bastante complicado el del transportarse nómadamente? ¿Qué creen que podría por ahí también dificultarle al ser humano el hecho de estar, de no, de estar explorando el mundo? ¿Qué creen que se hubiera encontrado también? ¿Qué crees, Samuel? y Samuelito, a ver, cuéntame, Samuel, ¿qué crees que también se pudo haber encontrado el ser humano como problema al estarse desplazando, al ser nómada? El peligro de los animales salvajes. Perfecto, claro que sí, el peligro de los animales salvajes, o sea, así mismo como iban conociendo diferentes lugares, pues imagínense, habían lugares en donde iban a aparecer grandes bestias, grandes animales, que pues iban a ser, que se los iban a llevar como especie rápidamente, ¿cierto? Con los cuales iba a ser muy difícil luchar. De hecho, pues ahí también venía la pertinencia de empezar a crear armas o herramientas para defenderse. Cuéntame, Jan. también puede aumentar la probabilidad de que se enfermen y que dejen a los ancianos atrás, ya que ellos Eh, serían una gran carga. Exactamente, exactamente. Cuando la gente se enfermaba, como el hecho de que eso les dañaba, era algo parecido con las cuestiones de los bienes materiales. A ellos no les gustaba que les pesaran las cosas y cuando la gente se enfermaba o cuando la gente llegaba anciana, bueno, que en ese entonces no, llegar anciano no era como ahorita, que era llegar a los 100 años, sino en ese entonces la esperanza de vida era mucho más corta también. Tú ya con 30 años ya estabas acercándote a la vejez.
Entonces, claro, ese problema también, ¿no? Como que dejaban a la gente atrás, porque pues si no tenían óptimas condiciones para andar, pues simplemente iban a ser vistas como cargas. Entonces, listo, llega luego cierto momento en el que el ser humano entiende como no, si nosotros nos seguimos moviendo así por todo el mundo y enfrentándonos a todas esas cosas del ambiente, nos vamos a extinguir, definitivamente nos vamos a extinguir. Entonces, la única que tenemos para hacer es empezarnos a sentar en el territorio, empezar a encontrar lugares para habitar, pues de cierta manera permanente, ¿sí? Empezar a sentar nuestras comunidades, empezar a hacer, bueno, refugios, ¿sí? Porque esa era otra. Nuestra fisionomía, nuestra capacidad de resguardarnos ante el ambiente era, pues, es muy precario. No nos sirve solo con tener ropa. Sí, necesitamos un refugio y también porque pues empiezan a aparecer las familias, entonces es necesario que estemos juntos, ¿no? Y se empiezan a sentar las comunidades. La cuestión es que no todo el mundo pues se sienta en los mismos lugares con los mismos recursos, ¿no? Hay diferentes lugares con diferentes recursos en los cuales la gente empieza a habitar. Y pues como cada lugar tiene sus recursos, pues ahí empieza a haber esa necesidad de socialización con las otras civilizaciones, ¿cierto? Con las otras civilizaciones que también comparten de pronto ciertas vecindades o están pues cercanas en mi nivel de exploración, porque el hecho de que el ser humano se haya sentado y se haya vuelto sedentario en un espacio no quiere decir que su exploración se haya detenido en lo absoluto, de hecho aumentó, pero pues ya tenían un lugar a donde volver, ¿no? Siempre. Y en esta exploración pues nos encontramos con otras civilizaciones, nos enteramos que tienen diferentes recursos a los nuestros y ahí ¿qué empieza a suceder? Pues el trueque. Ahí empieza como la primer rasgo de moneda o por lo menos de economía que es el trueque, ¿sí? Entonces, bueno, ya si digamos en mi territorio se dan muy bien las frutas y en tu territorio tienes pescado, por ejemplo, o madera o alguna otra material, no, al principio cambiaban como, bueno, al principio era como utilidades, ¿no? Alimento por alimento, así era. Claro está que también no era solo el intercambio, unas cosas por otras cosas, sino también hay estudios que hablan de economías del regalo. Al principio habían muchas economías del regalo, cosa que se ha perdido actualmente, ¿no? Ya ahorita la gente no regalamos nada, ya como que todo se espera que valga, que haya un intercambio equivalente. En ese entonces hubo economías del regalo, en donde pues si tú como comunidad, yo qué sé, digamos, tenían muchísima fruta y tu comunidad no era tan grande, no hablaban, no pensaban en acumular el excedente, sino había mucha como hábito del regalo, regalárselo a otras comunidades, a otras civilizaciones, pues porque era excedente mío, digamos, a mí me sobraba, no me interesaba como tal que me retribuyeras eso, sino simplemente darlo pues porque me sobraba. Al principio hubo una economía del regalo. Luego ya, bueno, igual también empezó ese regalo evolucionó un poco en el trueque, como bueno, también tú me puedes dar ciertas cosas, pues si tú tienes pescados y yo tengo frutas, pues cambiémoslo, ¿cierto? Habían diferentes criterios, habían criterios del 1 a 1, entonces yo te doy una manzana, tú me das una unidad, o sea, una unidad por una unidad, 2 unidades por 2 unidades. También hubo otra modalidad de criterio de trueque o de cambio, que era pues por utilidad, ¿no? O sea, puede que yo tenga menos para darte, pero lo que yo tengo tú lo necesitas demasiado. Entonces, en esa medida como que adquiere más valor y se vuelve equivalente con lo que estamos cambiando. O sea, puede que tú me estés dando un montón de cosas y yo poquito, pero lo poquito que yo tengo te sirve a ti demasiado. Entonces, a mí a ti no te importa pues darme un poco más de tus recursos porque sabes que lo que yo te estoy dando pues te va a suplir muchísimas necesidades. Entonces, tiene un valor de utilidad, ¿no? Eso era, ¿no? Como que, bueno, se empiezan a intercambiar cosas, no solo alimentos, sino que ya luego cuando pasan como ya empiezan estas herramientas, la necesidad de herramientas para la construcción, para pues el hecho de subsistir en sus territorios, también empiezan a cambiar alimentos, por ejemplo, por piedras, por huesos, por material,
¿sí? Por material que me sirva, por herramienta, por conocimiento, también como que se empiezan a hacer las primeras escuelas como para compartir saberes, ¿sí? Ahí empiezan a enriquecerse las lenguas, bueno, eso ustedes ya lo irán ir sabiendo en cada una de las áreas del conocimiento. Luego aparece algo muy importante, que es el dinero mercancía, ¿sí? Que es también como que, bueno, esto ya lo hablamos, ya hablamos del trueque, pero entonces eso empieza a tener muchos problemas con el tiempo por cuestiones de equivalencia, ¿sí? Como que ya luego, bueno, es muy difícil poder llegar a un acuerdo en lo que es equivalente a nuestro cambio, que no nos estemos robando, pues, que lo que estemos haciendo sea de alguna manera que nos beneficie a ambas personas. Era muy complicado con el trueque. Era bastante complicado, presentaba muchos problemas en ese momento y aparece algo llamado el dinero mercancía. Entonces ya como que se empiezan a estandarizar estos criterios de cambio. Si tú y yo vamos a cambiar cosas, debemos tener en cuenta que estas cosas deben ser duraderas. Sí, ya hay como un criterio más importante. Entonces deben ser duraderas, deben ser transportables, o sea, las cosas que vayamos a intercambiar deben ser transportables, divisibles y homogéneas. O sea, como que eso es el criterio, el primer criterio que se empieza a establecer de manera global. Sí, ya las cosas que nosotros nos demos deben ser divisibles, transportables por lo menos, y deben ser duraderas. ¿Sí? Eso era como cambiándolo por alimento, porque al principio, bueno, alimento, siempre funciona el alimento, ¿cierto? Vamos a estar, pues nos alimentamos, todo bien con eso, pero cuando empezamos a cambiar por materiales, es ahí cuando surgen bastantes inconvenientes, porque imagínate tú dando, yo qué sé, una cosecha de naranjas, que es un ejemplo, una cosecha de naranjas, a cambio de que te den, bueno, unos pedazos de madera, pero resulta que esa madera era de mala calidad, no servía para nada, entonces ahí hay como, ahí empieza el problema, ¿cierto? Como, pero bueno, el material que tú me estás dando, por la comida que yo te estoy dando, que sí te sirve, sí te funciona, sí te alimenta, no me está sirviendo, no está cumpliendo con esa necesidad. Entonces son esos criterios que empiezan a aparecer, ¿no? Lo que intercambiemos debe ser duradero, divisible y transportable, esa es otra también. Entonces, ahí eso empieza a generar también otras necesidades de herramientas, como, bueno, empezar a cortar o a darles diferentes formas a los materiales para que estos trueques se puedan dar de manera óptima. Entonces, bueno, eso era como las primeras ideas de la moneda, ¿no? Vayan a ir copiando, la idea es que vayan a ir copiando para que cada sesión que hablemos, pues ustedes también me retroalimenten de lo que hemos hablado, entonces vayan a ir copiando hasta dónde llegamos cada día, porque luego se me va a olvidar y luego yo les digo en dónde quedamos la vez pasada de la historia. En el trueque. En el trueque, ¿no? Entonces, ¿cómo estos métodos de criterio, bueno, empiezan de alguna manera a servirnos para empezar a pensarnos como, bueno, tiene que haber una forma de estandarizar nuestros intercambios. No podemos estar intercambiando cosas por cosas porque pues nos vemos, sí, de alguna manera estafados a veces, como que es muy difícil darnos cuenta que lo que estemos intercambiando sí tenga el mismo valor. Entonces, bueno, ahí empiezan a aparecer esos problemas. Y hay algo muy importante que aparece en ese entonces. Bueno, no es de ese entonces, es un poco después, pero que es importante revisarlo. Y es un concepto aristotélico. ¿Sí? Aristóteles planteó una idea respecto a la moneda y era justo con lo que quiero como terminar el día de hoy y es esta idea de que, bueno, para Aristóteles la moneda, todas las cosas que vemos a nuestro alrededor tienen dos valores diferentes. Uno, pues el valor que ella tiene por ser esa cosa, ¿sí? Su valor intrínseco que se llama. Entonces, pues por el hecho de existir, de sus componentes, de su utilidad, pues tiene un valor, ¿sí? Para que yo lo necesito, qué tan útil me es. Y las cosas tienen otro valor diferente al intrínseco, o sea, diferente al valor por ya ser, por ya existir, que es el valor de intercambio. Todas las cosas tienen esos dos valores. Un valor intrínseco que es según lo que es, según lo que tiene, según para lo que sirve, y otro valor que es el valor para intercambiar. Entonces, estas ideas han sido fundamentales para el ser humano, como empezar a pensarse, bueno,
nos cambiamos porque esto nos sirve para sobrevivir. Y ha sido gracias a esas ideas que hemos avanzado de cierta manera como especie, porque hemos aprendido que bueno, que todos en nuestras particularidades de ambiente, pues tenemos diferentes recursos, diferentes maneras de desarrollar esos recursos, y pues si queremos de alguna manera lograr un avance como especie junta, a pesar de nuestras diferencias, debemos aprender a intercambiar esos recursos, esas ideas, esas cosas. ¿Listo? Entonces, era como eso lo que quería que miráramos el día de hoy.